El Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos al programa Hawái para Cristo. Damos gracias a Dios por poder llegar a sus hogares a través del mensaje de la palabra del Señor. Estamos en la última etapa de la humanidad y damos gracias a Dios por el mensaje de Dios para nuestras vidas, porque eso nos previene para poder seguir adelante. Esta mañana el pastor Jesús Rodríguez traerá un mensaje de parte de Dios para nuestras vidas. Esperamos que sea de bendición también para ustedes. Regresamos con el mensaje. Acerca cómo el profeta fue enviado a la casa del alfarero y vio a un alfarero trabajando sobre el barro, creando una vasija. Y de la misma manera, amados hermanos, Dios nos creó a nosotros con un propósito y muchas veces nos cuesta entender una realidad tan grande porque nos hemos apartado y hemos ignorado realmente el propósito con que nosotros hemos sido creados. Cuando hablamos de ser creados con Dios, tiene que venir a nuestra mente que Dios nos ha creado como una obra maestra. Dios nos ha creado con un propósito definido. Si somos hechura suya, tenemos que relacionar rápidamente con una obra maestra. Cuando estaba muy pequeño, mis padres me llevaron a un pueblo en El Salvador en donde se fabricaban muchas vasijas de barro. Y en este pueblo se preparaban ollas, tazones, comales y todas aquellas cosas, hermanos, que se usaban anteriormente, años atrás, porque hoy casi solo se usa metal, se usaban para cocinar. Las ollas de barro, qué sabrosa queda la comida. Si usted ha cocinado en ollas de barro, usted puede saber, hermanos, qué sabrosa quedan las comidas. Entonces, asociamos nosotros esa imagen con el propósito de Dios, hermanos. La palabra griega usada para esta palabra de hechura suya es poiema, de donde viene la palabra poema, que significa obra hecha con intención. Usted, hermanos, si es obra de Dios, hecha con un propósito, diseñado con un objetivo, su creación tiene valor. Su creación, hermanos, hecha por las manos de Dios, nos enseña, hermanos, qué tan valiosos somos para un objetivo determinado. No somos accidente, no somos un error, no somos ningún experimento cultural, somos un diseño divino. En Efesios, hermanos, capítulo 2 y el verso 10, Pablo le habla a los efesios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios nos ha creado con un propósito, hermanos, con el propósito de tener comunión con cada uno de nosotros, con el propósito de tener un encuentro, una realidad, una conversación, una relación. Saben de que cuando yo me casé, siempre era en mi mente, cuando tenga mi primer hijo, cuando mi esposa me permita tener el primer hijo, me imaginaba tener esa relación con mi hijo, de sacarlo a jugar, de platicar con él, de enseñarle tantas cosas, de tener una relación con mi hijo en el cual yo me pueda reír, me pueda gozar. Y ese siempre ha sido el propósito de Dios con cada uno de nosotros. Ese ha sido, hermanos, la razón por la cual Dios nos ha creado. En el libro de Génesis, hermanos, si usted ha leído la historia,
Génesis capítulo 1, 26, si usted tiene Biblia puede buscarlo. Si no, apúntelo porque es cierto, eso está ahí. Génesis capítulo 1, verso 26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Por qué decimos que somos tan especiales? Dios dijo, hágase la luz, hágase los seres vivientes, produzca la hierba del campo, pero cuando Dios iba a crear al hombre, dice que tomó polvo y dijo, hagamos. Él no dio una palabra para hacerlo. Dios lo edificó, Dios lo formó. ¿Cuántas veces usted alguna vez ha tratado de hacer alguna... ha jugado, digamos así, ha jugado con el barro o ha hecho... A veces en las escuelas les enseñan a hacer cosas de barro. ¿Cuántos de nosotros tal vez alguna vez hemos hecho algo y lo hemos guardado como un trofeo grande? Y me acuerdo que también mi hijo un día llevó una imagen chiquita de algo que no sé qué era, pero lo llevó, que él lo había hecho con barro. Pero Dios a nosotros nos creó tan perfectos. Nos creó, hermanos, con una originalidad tremenda, hechos a la imagen de Dios, que podíamos pensar, podíamos tomar decisiones, podíamos hacer cosas perfectas. ¿Qué es lo que nos dice la palabra? Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pareciera un cuento fabuloso, un cuento maravilloso, él lo es, pero el enemigo de nuestras almas, aquel que siempre se ha interesado en arruinar la creación de Dios, y la palabra lo describe como un engañador, y dice que el enemigo solo ha venido a matar, a hurtar y destruir. ¿Y qué pasa con toda aquella cosa que Dios había preparado para cada uno de nosotros? ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué nos pasa, hermanos? Estamos reflejando, hermanos, ese propósito de Dios en nuestras vidas. Estamos haciendo, hermanos, lo que Dios manda que hagamos. Nos estamos acoplando, estamos siguiendo lo que Dios había determinado para nosotros, o nos hemos apartado completamente del propósito de Dios. ¿Por qué tanta guerra? ¿Por qué tanto conflicto? ¿Por qué tanta lucha de pueblo con pueblo, de padres contra hijos, hijos contra padres, entre hermanos se pelean, se matan entre familias, hay robos, hay delincuencia, hay tanta inseguridad en el mundo? Pareciera que la palabra de Dios no está teniendo su propósito ni se está cumpliendo. Pareciera que la palabra de Dios, hermanos, no se estuviese cumpliendo, y parece que el ser humano ha tomado la decisión de rebelarse contra Dios. En el libro, en una de las epístolas que Pablo escribió a Timoteo, capítulo 2, dice, ¿cuál va a ser el carácter, hermanos, de la raza humana o de los hombres? Dice así: también debes saber esto, que en los últimos días se presentarán tiempos difíciles. ¿Cuántos hermanos se han dado cuenta de eso? ¿Cuántos se han dado cuenta que ya no es lo mismo lo que era hace 20 años?
La humanidad completa, hermanos, si podemos hacer un breve análisis de los últimos 26 años, desde el año 2000, el mundo entero cambió. Porque ha venido cambiando a través de etapas, pero después de esa etapa pareciera que todo se ha complicado más y aún cada día se complica más. Debes saber que en los últimos días se presentarán tiempos difíciles como los que estamos viendo actualmente. ¿Pero por qué causa? Porque habrá hombres amantes de sí mismos y del dinero. Serán vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Hermanos, la humanidad completa está sufriendo todas estas cosas. Dice la palabra de Dios que raíz de todos los males es el amor al dinero. Muchos que somos parte de la creación de Dios, nos atrevemos, hermanos, a dar lugar más a nuestras ambiciones que darle lugar a Dios. Muchos que somos creación de Dios, nos hacemos rebeldes, dice, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y todas estas cosas tienen consecuencias, hermanos. Todas estas cosas tienen pago. Dice también la palabra que son sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes y crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amantes de los placeres más que de Dios. Es aquí, amados hermanos, en donde nosotros debemos de pensar y meditar. Y ver en esa imagen que puse anteriormente, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos ha pasado a nosotros? Si nosotros tenemos, Dios nos ha dado el intelecto, Dios nos ha dado la capacidad de entender qué es lo bueno y lo malo. Dios nos ha dado, hermanos, esa opción de obedecer y desobedecer. En Eclesiastés encontramos un pasaje que dice: "He aquí, esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones". ¿Qué nos pasa? ¿Por qué, hermanos, no podemos cumplir el propósito de Dios? Porque simplemente le hemos dado más lugar a los deseos carnales, aquellos deseos, hermanos, que batallan en nuestra vida, aquellos deseos, hermanos, que en vez de alejarnos a Dios, en vez de acercarnos a Dios, nos alejan de Dios. Hace unos días nuestro hermano Peyton, no sé, no está aquí, está allá arriba, nos dio un testimonio, hermanos, acerca de en dónde está Dios en nuestra vida. ¿Realmente le hemos dado lugar a Dios en nuestro corazón? Sabe, hermano, que la raíz de toda situación difícil en nuestra vida, la razón por la cual el mundo está tan perdido y recibiendo retribución de todas sus maldades, es porque han dejado a Dios. La palabra de Dios dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. No podemos negar, no podemos decir que por qué me ha llegado esto, si nosotros entendemos que todas las cosas que estamos pasando ha sido por la rebelión, por no haberle dado lugar a Dios, el lugar que a Él le corresponde. Muchas veces hemos tomado el camino equivocado, pensando que era el bueno, y aún la palabra nos dice, porque hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hermanos, que tus decisiones, que la forma en que tú percibes tu mundo en el cual estás viviendo, no te aleje de Dios. Busquemos de todo nuestro corazón, busquemos con toda nuestra fuerza. Esa es una cosa que Dios decía: amarás a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente y con todo tu corazón.
¿Cuál es la razón de todas las situaciones que el mundo está pasando en este momento? Dice la palabra de Dios en Romanos, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Sabe, hermanos, que yo he tenido oportunidad de platicar con personas que conociendo de Dios, se alejaron de Dios, dejaron de obedecer la palabra de Él y comenzaron a recibir las consecuencias de su desobediencia? Venían enfermedades, venían soledades, venían, hermanos, una desesperación en su vida, y ellos decían: ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con mi vida? Pero yo te quiero decir que la razón por la cual el ser humano, los que conocen de Dios, se alejan de Él, enfrentan esa situación. ¿Por qué? Porque no aprobaron tener en cuenta a Dios. ¿Qué significa tener en cuenta a Dios? Cada vez que cada uno de nosotros, hermanos, hace un plan, hace una decisión, cada vez que alguien dice: este es mi plan, este es mi propósito, y en ese propósito, en ese plan no está Dios, te aseguro que ese plan no va a salir bien. Ese plan puede andar un momento, pero sinceramente no vas a tener éxito. Por eso decía el versículo que leímos: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Hace un tiempo tenía un amigo, me acuerdo que él estuvo haciendo planes un día jueves. Decía: bueno, voy a trabajar hasta el viernes, luego el viernes saliendo me compro mi 24 y nos vamos a la playa y pasamos todo el fin de semana disfrutando. Pero la noche del viernes, en un asalto, alguien le disparó y lo mató. Hasta ahí llegó todo. Pero ¿qué pasa con aquellos hermanos que en su corazón deciden: bueno, en mi vida yo voy a decidir honrar a Dios, yo voy a decidir tomarlo en cuenta aún en lo mínimo, aún en las cosas mínimas de mi vida, yo lo voy a tomar en cuenta porque yo quiero tener una vida victoriosa? Yo siempre, hermanos, he creído, respaldado por la palabra del Señor, de que si le damos el lugar a Dios en nuestro corazón, que si Dios es el centro de nuestra vida, podemos esperar una buena cosecha. La palabra también nos dice, hermanos, que lo que estamos enfrentando es por la culpa del hombre. Romanos capítulo 1, verso 18 hasta el 20 vamos a leer, y dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Una de las cosas más grandes que nosotros podemos aprender en esta mañana es, hermanos, que si la palabra dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, Dios sabe, hermanos, y nosotros no nos podemos hacer lo que no sabemos, cuando sabemos que muchas de las cosas que estamos enfrentando son por las malas decisiones que nosotros hemos tomado. Todas las cosas, hermanos, que nosotros tomamos y no tomamos en cuenta a Dios, todas las cosas, hermanos, que nosotros decimos, todas las cosas que nosotros hacemos, pensamos, Dios las toma en cuenta. Dios sabe, hermanos, cómo debe ser nuestra manera de pensar. Dios sabe cuál debe ser nuestra manera, pero ¿lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo, hermanos? ¿Qué nos pasa?
¿Por qué no obedecer la palabra de Dios con rectitud? ¿Por qué no obedecer la palabra de Dios con temor? ¿Por qué no obedecer, hermano, todas las cosas que Dios nos manda que tomemos en cuenta? Si eso es para bendición de nosotros. No podemos vivir una vida alejados de Dios porque trae consecuencias difíciles. En Romanos, seguimos leyendo en Romanos capítulo 1, siempre el verso 21. Dice así, hermanos, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Y vea, esto es bien importante, porque Pablo se está refiriendo a un pueblo que conocía a Dios. A un inconverso o a uno que nunca ha estado en una iglesia, a alguien que nunca ha aceptado a Dios, se le invita a conocer a Dios. Pero Pablo es específico, dice que habían conocido a Dios. Todos conocemos de Dios, hermanos. Todos tenemos un conocimiento de Dios. Pero preferimos glorificarnos a nosotros mismos. Preferimos pensar que nosotros podemos hacer las cosas por nuestra fuerza. Y no le damos gloria a aquel que es digno de recibir todo honor y gloria. Dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. ¿Qué se nos viene a la mente con esas declaraciones? Nuestra hermana Sonia mencionó algo bien importante. Esa nueva cultura de los Terian. Creo que la ha visto, ¿no? Se ha hecho muy popular en la internet. Muchos jóvenes, la mayoría son jóvenes, comienzan a manifestar esa actitud diabólica, porque no es otra cosa que una actitud diabólica de pensar que la gente actúa como animales. La palabra Therion, hermanos, no tiene una definición clara en el español, pero probablemente se trata de una de estas dos posibilidades. Therion dice que puede referirse a Therion, una palabra griega que significa bestia o animal salvaje. En la Biblia aparece en el libro de Apocalipsis para referirse a la bestia, una figura simbólica asociada al poder del maligno o perseguidor. También hay otra definición, Therion. También podría ser Therion, un término moderno de internet que describe a una persona que siente una identidad espiritual o psicológica con un animal. Therion, nuevamente la palabra griega que significa bestia en la Biblia. Entonces, todas estas aberraciones espirituales que afectan la conducta del ser humano viene por no darle honor, gloria y honor a Dios. Todas estas cosas que nosotros estamos viendo, sean estas conductas diabólicas, sea cualquier conducta, hermanos, que más adelante vamos a señalar, tienen su historia, que es el fruto de la desobediencia de aquel que conoce de Dios. En la palabra del Señor, en el libro de Daniel, hermanos, encontramos quién fue el primer Therion y cuál fue la razón por la cual esta persona se volvió en esa condición. Y esto está descrito en el libro de Daniel. Si usted tiene la Biblia, búsquela en el libro de Daniel capítulo 4. Libro de Daniel capítulo 4, hermanos. Y quiero que leamos y veamos cuál es la condición de un personaje muy conocido.
libro de Daniel capítulo 4 y el verso 18, y dice así: todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Hermanos, cuando el hombre, conociendo que todas las cosas que nosotros tenemos pertenecen a Dios y pertenecen a Él, y por lo que hemos recibido, lo que tenemos, en donde estamos, es por la misericordia de Dios. No es nada por el esfuerzo que yo haya hecho. No es nada, hermanos, que yo haya podido hacer. Todo le pertenece a Dios. Todo el honor y la gloria, hermanos. Todo lo que nosotros hayamos tenido, tengamos o hayamos recibido, es gloria a la misericordia de Dios. Gloria a su nombre. Pero ¿qué hizo este rey? Comenzó a idolatrarse él mismo, a vanagloriarse que todo lo que había recibido lo había hecho por su fuerza, por su sabiduría y por su poder. ¿Y qué fue lo que pasó? Dice así: aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán con las bestias del campo. Será tu habitación como los bueyes que se apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él lo quiere. Hermanos, una cosa debemos de saber nosotros: somos hechura de Dios para buenas obras, las cuales ha preparado de antemano. Debemos de caminar con ese propósito. ¿Qué pasa cuando nos extraviamos? Llevamos las consecuencias. Este rey se enorgulleció tanto que se dio gloria a sí mismo. Este rey, hermanos, fue hecho como una bestia. Dice que le crecieron sus uñas, su pelo como plumas. Hermanos, el fallar, el que nos deslicemos, el que pequemos, nos puede pasar a todos. Nos puede ocurrir a todos, o nos ha ocurrido a más de alguno. Y hemos llevado las consecuencias. Hemos llevado, hermanos, lo que significa fallarle a Dios. Hemos pagado muchas veces con dolor, con enfermedades, con soledades. Pero Dios siempre está dispuesto a restaurarlos si nosotros nos arrepentimos. Pedro negó a Jesús. Y dice que cuando él comprendió qué significaba el haber negado a Jesús, él lloró amargamente, pero Dios lo restauró. El hijo pródigo, hermanos, se alejó de Dios, le pidió lo que a él le correspondía, se fue a una ciudad, gastó todo lo que tenía. Y cuando comenzó a ver la necesidad de estar alejado de Dios, entendió que solo en la casa del Padre hay paz y hay vida. El rey Nabucodonosor, hermanos, en el capítulo 34 dice: mas el fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y glorifiqué al que vive por siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Dios, hermanos, te quiere hablar a ti, a tu corazón. No sé cuánto tiempo tú tal vez has caminado lejos de Él. No sé cuánto tiempo tú te has alejado de Él. Y Dios está deseando que tú te vuelvas a Él. Dios está deseando, hermanos, que tu relación con Dios sea vuelta al momento original.
Dios, hermanos, nos hizo con un propósito. En Isaías capítulo 43, verso 7 dice que todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Cuál es el propósito, hermano, real de que Dios nos haya llamado? Porque Él quiere un día que estemos con Él gozándonos en su presencia. Dios quiere que un día nosotros nos gocemos delante de Él. Porque Dios viene pronto. Dios viene, hermano, por un pueblo que le teme, por un pueblo que le toma en cuenta, por un pueblo que le respeta, por un pueblo, hermanos, que vive para Él. En Romanos capítulo 1, verso 24. Aquí vemos una de las consecuencias, hermanos, que muchos pueden enfrentar si no examinan su vida. Romanos 1:24 dice: por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Se ha dado cuenta, hermanos? ¿Se ha dado cuenta usted cómo el mundo, hermanos, ha perdido la vergüenza? ¿Se ha dado cuenta cómo ya no les da pena ni esconderse? Ver actitudes irreverentes, hermanos. Antes se escondían, hoy no, hoy se exhiben públicamente, piensa que tienen derecho y todo. Verso 25 dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando, dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aunque sus mujeres cambiaron el uso natural porque es en contra de la naturaleza, de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Según, hermanos, a través de la historia, según muchos estudios bíblicos e históricos, la conducta que Pablo menciona no eran nuevas en su tiempo y han aparecido en distintas épocas. En el mundo donde Pablo se relacionaba, que era el Imperio Romano, hermanos, existían prácticas sexuales variadas y cultos idolátricos. Y en otras civilizaciones antiguas como Grecia, en la Grecia antigua también se registraban comportamientos similares. A lo largo de la historia humana, hermanos, muchas religiones han visto patrones repetidos de idolatría e inmoralidad y desorden moral. Pero el punto aquí que quiero llamar la atención es este, hermanos. Todas estas cosas que Pablo menciona son consecuencias, hermanos, de haber ignorado a Dios. Son consecuencias de no tomar a cuenta a Dios. Entonces, ¿cuál es la solución a todas estas cosas? Si la gente ya está mezclada, si ya está metido en todo este rollo, como dicen los mexicanos. Que nos volvamos a Dios. Que reconozcamos, hermanos, que nos hemos equivocado. Que el que está viviendo un tipo de actitud como esta, un tipo de mentalidad equivocada, es necesario, hermanos, que se vuelvan a Dios. Es necesario, hermanos, que tomemos el camino correcto. Es necesario que nos arrepintamos. Toda esta semana que hemos estado leyendo, hermanos, hemos encontrado pasajes que nos han motivado a buscar la presencia de Dios. En 2 de Timoteo, capítulo 2, aquí se lo leo, capítulo 2,
2 Timoteo capítulo 2, verso 20, dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para la honra. Dios desea que cada uno de nosotros seamos instrumentos para su honra. Pero ¿qué debemos hacer, hermano? ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Cómo me voy a limpiar? ¿Cómo yo voy a vivir esa vida, hermanos? ¿Cómo yo voy a agradar a Dios? ¿Cómo yo voy a esforzarme por buscar la presencia de Dios y volver a ese propósito que Dios tenía determinado? Arrepintiéndome. Así como hizo el hijo pródigo cuando vio su situación. Él no se quedó tendido en ese lugar, sino que se arrepintió y volvió al Padre. Porque no hay excusa para ninguno de nosotros que, conociendo la palabra, lleguemos a ese momento en el cual tengamos que entregar cuentas delante del Señor. Dios es un Dios justo y tiene un juicio justo para cada uno de aquellos que un día lo vamos a enfrentar. Dice la palabra así: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. ¿Qué significa esa expresión inexcusable? Que no tenemos excusa. Hermanos, ¿qué nos pasa? Nuevamente esta palabra, ¿qué nos pasa? Si tenemos y entendemos que no tenemos excusa delante del Señor, ¿qué estamos esperando para volvernos a Dios? ¿Qué estamos esperando para arrepentirnos? El propósito y el llamado en esta mañana es para cada uno de nosotros a reflexionar sobre nuestra vida. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Y cuál es mi momento, mi relación con Dios? No tenemos excusa. Significa que nadie puede justificarse delante de Dios diciendo que no sabía o que era mejor que los demás. El mensaje es que todos necesitamos arrepentimiento y la gracia de Dios. Continúa el pasaje que estamos leyendo: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. No. Tenemos la capacidad para decir: oh, esto está malo. Tenemos la capacidad para decir a aquel está bien, esto está malo, porque Dios nos ha dado esa capacidad. Dios nos ha dado el libre albedrío. Tenemos, hermanos amados, de buscar, hermanos, con diligencia las cosas que Dios nos ha mandado a perseverar en ellas. Verso 4 dice: o menospreciar las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dios te habla a ti en esta mañana. ¿Estás, hermanos, listo para hacer lo que la palabra de Dios nos manda? Dice la palabra del Señor, hermanos. Vamos más adelante aquí. El justo juicio de Dios, capítulo 2 de Romanos, verso 1 al 11. Dice que Dios va a pagar a cada uno según conforme a nuestras obras. Dios, hermanos, a Él no podemos ignorar ni negarlo. Dios quiere, hermanos, que si vas a ser heredero, si tú eres hechura de Dios, si eres esa persona que Dios ha creado con sus manos, una perfecta creación, vivas conforme a ello. Verso 8 dice: pero la ira y el enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego.
Pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Dios está diciendo a tu vida, hermano, que si tú estás decidido a servirle a Dios, hazlo. No te apartes de ese propósito que hay en tu corazón de buscarle, de seguirle. También dice la palabra, pero la gloria y honra y paz para todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para Dios. Tú eres una persona creada con propósito. Entonces, hermanos, si conoces todo lo que Dios ha hecho por ti, si conoces la salvación que Dios te ha dado, ¿cómo vamos a descuidar esa salvación tan grande que Dios nos ha dado, hermanos? ¿Cómo vamos nosotros, hermanos, a estar pensando que esto no tiene peso, no tiene valor? Por tanto, dice la palabra, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra de Dios dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros, hermanos, si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyen? Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartiendo del Espíritu Santo según la voluntad. ¿Qué nos quiere decir esto, hermanos? Dios nos creó con ese propósito. Pero el enemigo vino y destruyó desde el principio. El enemigo ha sido nuestro enemigo que hemos sido su blanco, hemos sido su objetivo de tratar de apartarnos del propósito de Dios. Dios, dice la palabra, que siendo nosotros pecadores, Dios envió a su Hijo para que a través de Él nosotros fuésemos justificados, a través de la gracia, a través del derramamiento de su sangre, que nuestras culpas y nuestros pecados sean borrados. Dios, hermanos, envió a su Hijo Jesús para que todo aquel que en Él crea no se pierda, hermanos. Y ese es un propósito que Dios ha sido fiel y los ha amado tanto que preparó ese camino. Esa salvación tan grande que Dios nos ha dado, hermanos, es para tocar tu vida, para bendecirte, para apartarte de esa condenación que viene para todo aquel que no vive bajo su cuidado. Jeremías decía, hermanos, 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Por qué nosotros, hermanos, nos hemos querido hacer sabios a nuestra propia opinión? ¿Por qué nosotros, hermanos, le hemos dado más lugar a las mentiras del enemigo y nos hemos apartado de la palabra del Señor? Si Dios nos ha hecho con un propósito, afirmemos ese propósito en esta mañana. Reafirmemos nuestra entrega con Dios. Pero ¿cómo nos podemos acercar a Dios? No podemos acercarnos si no lo hemos confesado. En el libro de Hebreos dice: despojaos de todo peso y del pecado que nos asedia para poder correr esta carrera. Dios quiere que cada uno de nosotros nos acerquemos a Dios, hermanos, humillados, conociendo que Él conoce nuestros pensamientos, conociendo que Él sabe aún la palabra antes que salga de nuestros labios, Él la conoce. Dios nos conoce a cada uno de nosotros y no podemos ignorar
que Dios en esta mañana te está hablando a ti con el propósito que te vuelvas a Él. Dice la palabra del Señor, hermanos, en Juan primera de Juan capítulo 1, verso 1 al 9, dice que si confesamos nuestros pecados, hermanos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios quiere en esta mañana, hermanos, volver a restablecer comunión contigo. ¿Sabe? El día de ayer pasamos sin energía eléctrica. Y estar en energía eléctrica es literalmente estar a oscuras. Pero cuando ya comenzaba a caer la noche, volvió la electricidad. Y cuando volvió la electricidad hubo luz. Y yo escuché a muchos vecinos, a los niños que cuando llegó la electricidad gritar ¡ah! Como una gran alegría había acontecido en el vecindario. Cuando Dios viene a nuestra vida tiene que haber alegría. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, cuando nosotros nos arrepentimos y reconocemos que solamente Dios nos puede rescatar de la mala manera de vivir y los malos eventos que están aconteciendo hoy en el mundo. No mañana, hoy. Hoy es tiempo de volvernos a Dios, amados. Hoy es el tiempo de decir, Señor, perdóname, porque no te tomé en cuenta cuando hice este proyecto, no tomé en cuenta cuando tomé este plan, no te he tomado en cuenta en mi familia, no te he tomado en cuenta en mi trabajo, le he dado más lugar a los placeres de la carne y he descuidado, Señor, el propósito con que tú me creaste. He descuidado, Señor, el propósito con lo que tú me hiciste. Cuenta una leyenda que en la antigua Grecia, hermanos, aquellos hombres que hacían macetas o hacían las vasijas, las creaban y las llevaban al mercado y las vendían. Y muchas vasijas que ellos no podían vender porque estaban rajadas, ellos las curaban con cera de candela, las curaban y las vendían, pero eran macetas que eran falsas. Cuando las personas las exponía al fuego, se derretía la cera que tenían y luego el líquido que tenía adentro se derramaba. Y toda la gente estaba atenta a ese tipo de conducta de aquellos hombres que no eran sinceros. Y cuando ellos vendían las macetas decían, macetas sinceras, cómprela. Dios en esta mañana quiere comprar personas sinceras, que no tienen maquillaje espiritual en su vida, que a pesar de estar quebrados, de estar abollados, se esconden pensando que Dios no los conoce. Si Dios conoce tu corazón y Dios conoce todas tus maldades que hay en tu mente y en tu corazón, Dios está esperando que tú vengas en esta mañana y le digas, Señor, perdóname, te confieso mis pecados, perdóname, límpiame, porque yo quiero ser parte de tu rebaño, Señor. Yo quiero que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Dios, hermanos, como todo hemos estado publicando y declarando, Dios viene pronto y viene por un pueblo que ha sido redimido. Y si tú, hermanos, no has sido redimido, vas a llevar las consecuencias que la palabra nos dice. Póngase de pie en esta mañana y le voy a pedir, hermanos, que con todo su corazón, con todo su intelecto, usted examine su vida. Usted examine su vida y traigamos a memoria aquel salmo, hermanos, que dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame
por el camino eterno. Padre, le voy a invitar que incline su rostro. Padre, en esta mañana, Señor, te pedimos, Señor, que nos perdones, Señor. Perdóname porque nos extraviamos, Señor. Caminamos lejos de ti, Señor. Pero en esta mañana, Padre amado, te pedimos que vengas a nuestro corazón, Señor. Venga a nuestro corazón, Señor. Habita en nuestro corazón, Señor. Perdóname, Señor, porque tantas cosas que hice y no te tomé en cuenta, Señor, y me fueron mal. Cuántas enfermedades, cuántas malas decisiones, Señor. Cuántas soledades, Señor, he pasado, Señor. Porque había ignorado tu llamado, había ignorado, Señor, tu palabra. Pero en esta mañana nos volvemos a ti, Señor. En esta mañana clamamos a ti, Señor, para que nos perdones, para que restaures en mi corazón ese propósito eterno de vivir en comunión contigo, Señor, a través de la palabra, a través de la oración, a través, Señor, de la dependencia de cada día contigo, Señor. Gracias, Padre, en esta mañana. Toca las vidas de mis hermanos, Señor. No permita que la palabra caiga, Señor, en terreno pedregoso. No permita, Señor, que caiga entre hojarasca. Háblales, Señor, a través de ella. Para los hermanos que ven por internet, Señor, bendícelos. Tócalos también, Señor, ahí donde estén. Que tu palabra, Señor, destruya todo yugo, toda barrera de incredulidad, Padre. Te damos el honor y la gloria a ti en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Voy a pedirle, si alguien quiere alguna oración, alguna necesidad, que levante su mano. Gloria a Jesús, Señor. Gracias. Padre amado, yo te pido en esta mañana, Señor, por los hermanos que han expuesto su necesidad, Padre amado. Tú haces camino donde no hay, Señor. Tú eres poderoso para sanar cualquier dolencia, cualquier necesidad, Señor Jesús. Toca las vidas, toca los corazones. Tu palabra dice, Señor, que tú conoces las peticiones de nuestro corazón. Y nos deleitamos delante de ti, Señor, sabiendo que tú, si es tu voluntad, Señor, tú las llevarás a cabo, Padre. Bendice a mis hermanos en esta mañana, Señor. Toca sus corazones, guárdalos esta semana que viene, Señor. Permítenos, Señor, que tú seas el propósito, que tú seas el centro de nuestra vida. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Gloria al Señor. Dijo el Señor: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios nos hizo y nos hizo perfectos. Nos hizo buenos, nos hizo santos. Pero el hombre, como predicó el hermano Jesús, el hombre se buscó muchas perversiones, se buscó muchos problemas, muchas enfermedades. Y ese ha sido el resultado del humanismo, que el hombre ha hecho su propia voluntad. Pero el principio de Dios fue que nos creó a su imagen y semejanza. Quiere decir que nos creó con una vida espiritual especial. Y si ustedes, algunos que sepan de nuestra fisionomía, nuestro organismo, nuestras células, nuestras partes del intestino y todo eso, tiene una armadura compleja tan difícil. Los hombres han tardado años en ver todo lo que la creación divina de Dios que hizo, nos hizo tan complejos, pero el hombre ha descubierto tantas cosas, se ha descubierto, que hasta el ADN de Dios, que está en nosotros, que está en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque somos hechura suya, Él nos hizo, y Él no hizo cosas inservibles. A veces las gentes se demonian y el diablo les hace decir que son lo que no son. No hay hombres que sean mujeres, no hay mujeres que sean hombres. Eso no es verdad. Dios nos hizo solamente varón y hembra los creó.
Ahora hay hasta animales, hay carros, hay gente que se siente avión, que se siente mariposa, que se siente tigre, que se siente... Todas esas son aberraciones del enemigo. Dios nos hizo perfecto porque Él creó una creación perfecta para su gloria y su honra. Pero como predicó Chus, los hombres se buscaron muchas perversiones y ese el resultado de eso, pues es la condenación, porque dice la Biblia que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. Y si Él las preparó de antemano fue para que anduviésemos en ellas. Dios en su infinita misericordia, desde que creó al hombre, le dio sus leyes, sus estatutos, sus mandatos, para que supieran cómo guiarse. No iba a ser un Dios tan despreocupado que ya están, hagan lo que quieran. No, Él nos dio sus leyes y sus estatutos, pero el hombre desobedeció, no lo tomaron en cuenta, sino que dice que se envanecieron de sus propios concupiscencias y se hicieron imágenes de animales, de cabras, de caballos, de elefantes y todas esas cosas, pero no quisieron obedecer a Dios. Pero la palabra de Dios estuvo en sus vidas, pero ellos desecharon eso, por lo cual Dios los entregó a sus propias concupiscencias y ahora por su extravío han tenido que pagar las consecuencias con enfermedades tan terribles como el SIDA, enfermedades tan terribles como la gonorrea y otras enfermedades que son asquerosas. ¿Por qué? Porque se desviaron del propósito de Dios. Dios no nos hizo para la lujuria, Dios nos hizo para la santidad, para la honestidad, para la belleza de este mundo. Pero el mundo se ha deteriorado. Hay una condenación que le espera, que esperamos que este mensaje le ayude para reaccionar y que sepa que usted no es lo que usted está pensando que es. Que usted es una criatura de Dios, que Dios lo creó a su imagen y a su semejanza, por lo tanto, nosotros como seres humanos le pertenecemos a Dios. Pero si alguien decide tomar la contraria a lo que hizo Satanás y sigue los principios de Satanás, pues tendrá que sufrir las mismas consecuencias que Satanás sufrirá en el lago de fuego y azufre. No es un mensaje de condenación, es un mensaje de reflexión para que entendamos de que no somos la maldad que nos creamos, no somos los animales que creemos que son. No, somos criaturas de Dios y por lo tanto tenemos que dar testimonio de que Dios es nuestro Padre viviendo como Él nos creó en santidad y en perfección, si es posible. En el nombre de Jesús, que el Señor permita que este mensaje llegue a sus corazones y que puedan entender el principio y el mensaje de Dios que nos hizo a su imagen y a su semejanza. Somos criaturas de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Que el Señor los bendiga, Dios los guarde y les ilumine para ese propósito. Amén. Dios les bendiga.